Bien, ahí ya estamos conectando. Bien. Esperamos 5 minutitos más para empezar, pero mientras les voy anticipando en este ratito cómo nos vamos a mover. Hoy el encuentro es con la doctora María Verónica Taramé, que todos la conocen muy bien, ya estuvo en este espacio. María Verónica nos mandó una grabación que la vamos a compartir. Y ella, sobre el final, va a entrar al Zoom a responder las preguntas que tengamos. Entonces, la idea es esta, que mientras van escuchando, si hay algo que después quieren preguntar, por ahí se anotan, para consultarle a ella directamente. ¿Qué tal, Gladys? Después, esta metodología solo va a ser con Verónica por su agenda. Después, el padre José María Molina y Gerardo García Helder van a estar en vivo todo el tiempo. Pero claro, tengan la tranquilidad de formular las preguntas que sean, sabiendo que Verónica va a estar para responderlas. Así que también vamos a grabar estos encuentros y después los vamos a subir al canal de YouTube nuestro. Claro. Toda esta información se la mandamos después por correo electrónico. Sí. ¿Cuál es el link para poder entrar, para poderlo ver? Porque a veces es mucha información y bueno, y el sínodo va a durar mucho más que un año, ¿no? O sea, sí. No todas las diócesis del país están en sínodo, sino algunas, y también estamos en el sínodo universal. Así que es un tema que vamos a estar unos 3 años más o menos, supongo. En nuestra diócesis de Morón, creo que ya van 3, porque nos tuvimos los de la pandemia en el medio, así que el año que viene ya se estará formulando el documento final. Estamos nosotros ahora en otra etapa de analizar las encuestas que se hicieron al pueblo de Dios, tanto a los que practican la religión como a los que no. También se salió a otros lugares a hacer encuestas, y ahora con esos resultados vamos a pensar que como pueblo, ¿no?, le vamos a proponer al obispo cuáles son nuestros sueños y proyectos. Les cuento esto porque algunas diócesis no empezaron, y entonces así vamos estando en sintonía sínodo. Y después, bueno, ya saben que en Latinoamérica se han reunido, que también el Papa, o sea, lo propone este sínodo universal para ver los caminos que caminaremos juntos hacia el futuro. En definitiva, de eso se trata, ver cómo venimos caminando y cómo seguimos. Así que, bien, siendo las 7:05, entonces yo voy a ponerme a grabar y a compartir pantalla. Bien. Entonces, ya damos el comienzo, Así después somos puntuales y tenemos tiempo para preguntar. Que yo he titulado Iglesia Sinodal, Iglesia que discierne y decide,
Y bueno, como todos saben, lo vamos a hacer en el marco de esta propuesta del Papa de Roma de un año, de un periodo para vivir la sinodalidad. Antes que nada, querría comenzar con una oración, que es la oración del Papa Francisco cuando inaugura, ¿no?, el sínodo de la sinodalidad, que creo que es la oración que nos debería mancomunar en este periodo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. ¿Qué les voy a proponer ahora? Miren, si tuviera que sintetizar todo lo que vamos a compartir, creo que esta frase de Juan Crisóstomo, esta sentencia, resume todo lo que es esta nueva terminología, ¿no?, todo lo que es el sínodo. Él dice simplemente así: sínodo es el nombre de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que la define, es la identidad más íntima, más profunda, es su ser, es ella misma. El Papa Francisco, en este discurso, ¿no?, de la conmemoración de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, en octubre del 2015, retomaba estas palabras de Juan Crisóstomo y reforzaba con esta idea. Dice: el camino de la sinodalidad, dice el Papa, es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. En efecto, la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia. De modo que lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Fíjense qué importante esta acentuación, ¿no?, que hace el Papa Francisco. Recordemos que la palabra sínodo es un compuesto griego de una preposición sin, que quiere decir juntos, con, y el sustantivo hodos, que significa camino. Y entonces sínodo indica este camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Una palabra que sin duda ha cobrado actualidad en el magisterio de Francisco. Junto con esta propuesta, digamos así, visiva, ¿no?, del video, yo les voy a ofrecer, para los que asisten a este encuentro, un material escrito. Así que quiero que sepan que todo lo que yo les voy a ir compartiendo lo van a tener por escrito, así después, si les sirve, pueden volver a leer o a profundizar algún punto que les haya parecido importante. Ojalá sea fecundo y muy provechoso. Un deseo personal, que ojalá toda esta movida sinodal, digámoslo de alguna manera, este modo sinodal, como se puso la Iglesia ahora, sirva para volver a la Iglesia, volvernos a cada uno de nosotros a nuestra verdadera y más profunda identidad, que además nos lleve a todos a una sincera conversión. Ya vamos a ver algunas actitudes sinodales, pero también algunos pecados
contra la sinodalidad. Que ojalá este tiempo que nos propone el Papa intensivo nos sirva a la conversión, nos llame a la reflexión, al volvernos a preguntar sobre quién somos, quién soy como miembro de esta hermosa iglesia que Jesús nos convoca. Bueno, el protagonista que guía, que orienta en este camino sinodal desde siempre fue, es y será el Espíritu Santo. Y entonces para contemplar desde la palabra de Dios esta actuación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida sinodal de la iglesia, sobre todo en los comienzos, qué mejor que nos dejemos iluminar por el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Allí quedaron plasmados numerosos, muchísimos testimonios de momentos importantes en el camino de la Iglesia Apostólica, en los que el pueblo de Dios experimentó la cercanía, la comunión con el Espíritu Santo, y también muchos momentos en los que miembros de la Iglesia fueron llamados a ejercer de forma comunitaria, también de forma personal, el discernimiento de la voluntad del resucitado. Así que esta importancia que tiene el Espíritu en este camino sinodal, quisiera remarcarlo. Después vamos a ver algunos ejemplos en un segundo bloque, en un segundo momento. Quisiera remarcar este momento fundante de la iglesia primitiva, para que no solo en aquella primera comunidad eclesial, sino también en nosotros vuelva a llenarnos el Espíritu Santo de su presencia, de su persona. Así que los invito a que en este primer momento, en este primer bloque de reflexión, lo hagamos a partir de un texto que ustedes conocen perfectamente, pero volvamos a ver si podemos dejarnos penetrar por la fuerza del Espíritu a Pentecostés. Y entonces los invito a que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4a. Dice así el texto: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Me voy a permitir tomar varias ideas de una homilía del padre Ángel Rossi, actual arzobispo de la Arquidiócesis de Córdoba, que él nos compartiera el 23 de mayo del 2021 con motivo de Pentecostés, de esta solemnidad. Así que quizá si algunos son seguidores del padre Rossi van a escuchar algunas ideas ya conocidas. Pero creo que vale la pena volver a profundizar en este pequeño texto tan cargado de fuerza, de vida, de vitalidad. Bueno, ustedes recuerdan un símbolo no muy elocuente que cuando la liturgia de Pentecostés, cuando llega este domingo de Pentecostés, que sabemos es una de las fiestas más importantes y más grandes, junto con la Pascua, con la Navidad, etcétera, de la Iglesia, se apaga el cirio pascual. El cirio pascual se apaga después de este gran protagonismo que tuvo en todo el tiempo pascual, se apaga en Pentecostés, deja de estar, deja de ser el centro, el cirio, y entonces este fuego que se encendió el sábado santo se apaga el domingo de Pentecostés. Pero no es que lo echamos, no es que lo corremos, ¿no? Por decirlo de alguna manera,
al cirio y a lo que él representa, sino que al contrario, el fuego del resucitado, el fuego del Espíritu Santo, tiene que entrar, tiene que habitar en nuestro propio corazón, el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia, y entonces, como dice Alberto Hurtado, lo que tendría que pasar es que se apague el cirio físico, ese que acompaña al altar, pero que todos quedemos fuegos que encienden otros fuegos. Que todos quedemos tan revestidos del Espíritu Santo que realmente nos comportemos en la vida de todos los días como fuegos que encienden otros fuegos. Y entonces Pentecostés nos propone, nos posibilita una nueva manera de vivir ahora como resucitados. ¿Quién nos posibilita la victoria sobre el mal, la victoria sobre nuestros vicios, sobre nuestros pecados, sobre nuestras deficiencias? ¿Quién nos propone y nos posibilita enmendarnos, convertirnos, cambiar? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, que hoy quiere volver a soplar para quien quiere recibirlo. Así que nos dispongamos, como en Pentecostés, a quedar llenos de ese Espíritu de Dios. Dice entonces el texto, descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Fíjense que los Hechos dicen que vino del cielo una ráfaga, un viento fuerte, ¿no? Unas lenguas de fuego que descendieron sobre cada uno por separado, es decir, iban a cada corazón. No es que caían por ahí, que caían al azar, que era así derramado como en masa. No, se personalizó el Espíritu Santo. Iba a cada uno de los presentes, de los que estaban allí reunidos. Es decir, iban a cada corazón. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no nos visita en masa. Dice el padre Rossi, no nos visita a la marchanta, diríamos así en criollo, ¿no? Va a cada corazón. Así que nos dispongamos, nos abramos para que venga al mío hoy. Los dos símbolos de este pequeño texto, pero tan profundo, ¿no? Tan elocuente, son, como acabamos de escuchar, el viento y el fuego. El Espíritu, a diferencia de Jesús, no tiene rostro, no tiene palabra propia, viene a recordarnos las palabras del Señor. Y entonces hay que buscar cómo entenderlo, hay que buscar imágenes que nos ayuden. Ahora, el Espíritu no es fuego, el Espíritu no es viento, el Espíritu no es paloma, el Espíritu es una persona, pero que como no tiene rostro, usa el texto, usa elementos, y entonces se dice que como una ráfaga, que como el fuego, es decir, son imágenes, ¿no? Entonces, ¿el viento qué hace? El viento sopla, el viento canta, el viento revuelve, el viento arrastra, el viento desbarata, desordena, sacude, arranca de raíz. Al viento no lo podemos administrar, no lo podemos dosificar. Y entonces hay veces que Dios se manifiesta en una suave brisa, casi imperceptible, como lo hizo, ¿se acuerdan?, frente a Elías, en el libro de los Reyes, ¿no? Lo testimonia. El profeta sube al monte para esperar el paso de Dios. Primero hubo un incendio, después hubo un terremoto, pero Dios no estaba ni en el incendio ni en el terremoto. Después dice, el texto sopló una brisa imperceptible. Por eso hay que estar tan atentos. Una brisa tan suave que apenas si se la distinguía. Y ahí sí, Elías se cubrió el rostro, se postró, porque allí estaba Dios. Otras veces, como en Pentecostés, Dios nos sorprende con una fuerte ráfaga, dice el texto, ¿no? No importa entonces cómo venga.
Lo cierto es que siempre que sople, el espíritu es fecundo y su viento tiene que ver con actos creadores. En la creación, ¿se acuerdan al principio? El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas e iba creando. Acá el Espíritu sopla sobre cada uno de los presentes y los misiona. ¿Por qué? Porque la misión es una nueva creación, una forma de crearnos. Recrea para el trabajo, para salir, para anunciar, para consolar. El Espíritu comunica su soplo de vida, su soplo que es vital, y entonces aún en las personas más débiles, más decaídas, cuando el Espíritu sopla, el Espíritu los reanima, les da vida. Y entonces se repite el gesto de la creación del hombre. Qué lindo es que podamos pensar, ¿no? Que así como en Génesis 1, 2, al cual nos remite este texto, como paradigma de la creación del hombre y de la mujer, del género humano, de la humanidad completa, Pentecostés nos vuelve a crear, a recrear. Y entonces, así como Dios creó al ser humano, varón y mujer, a imagen y semejanza suya como un ser social, llamado a colaborar con Él, llamado a caminar con Él en comunión, llamado a custodiar el universo, a orientarlo hacia Dios, así lo dice Génesis 1, 26, 28, así también Dios, como decía el Papa, ¿no? Al principio, Dios sueña con un pueblo en el que todos sus miembros caminen en comunión, custodien el universo y se orienten hacia el Padre. Cristo es el camino. Hay una nota en Génesis 2, una nota, un detalle, ¿no? Que esta comunión de los orígenes, sin duda inspiradora del camino sinodal, ¿no? A la que fueron llamados todo hombre y toda mujer, tiene un detalle que nos podría ayudar a reflexionar. Me atrevería a decir que así como la madre de los vivientes fue creada de la costilla de Adán, y no de la cabeza para que lo domine, ni de los pies para que él esté subordinada, así también la Iglesia está llamada a vivir la amistad, la reciprocidad, la alteridad, la complementariedad entre sus miembros, que obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos, todos los bautizados y también los de entre comillas, fuera de la iglesia, los periféricos, también todos. Dios nos invita desde el principio, con aquel gesto simbólico de la costilla, a vivir la comunión, no la subordinación, ni la prepotencia, ni, digamos así, la dominación. Lo pensemos, un detalle, ¿no? Para reflexionar. Bueno, y entonces otro símbolo que nos ofrece el texto es el del fuego. Una imagen de la irrupción del Espíritu son estas lenguas como de fuego, pero que no es un fueguito decorativo, no es una llamita suave de una chimenea privada, no, es el fuego que habla de una nueva creación, es el fuego que nace de un colosal, de un incendio, podríamos decir, porque el Espíritu es así, viene a incendiar una pasión. Viento y fuego entonces son incontrolables, son imprevisibles, no son programables. Eso es lo que a veces nos molesta, ¿no? Que no podemos dominar y programar al Espíritu Santo. Irrumpe. Podríamos pensar en una iglesia, en un mundo, en una familia, con tantas manifestaciones de Dios sorpresivas que nos podrían ayudar a pensar que así es como obra tantísimas veces el Espíritu Santo, que no lo podemos manejar. Bueno, ahora bien, tan importante es el Espíritu Santo que les propongo nos detengamos un ratito
a ver qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el Espíritu Santo. ¿Qué efectos produce en la persona que lo recibe? ¿Qué significa quedar llenos del Espíritu Santo? En concreto, ¿qué significa? Bueno, como podemos saber, como seguro sabemos, ¿no? El Espíritu Santo es el mismo aliento, el mismo amor del Padre y del Hijo. La misma vitalidad del resucitado. Es el don que viene del resucitado y que nos hace posible toda acción misionera. Solo ungidos por el Espíritu podremos llevar la buena noticia, podremos anunciar la liberación a los que están cautivos, podremos consolar a los que están afligidos, podremos liberar al oprimido, sanar al enfermo. Eso lo dice el mismo Jesús, ¿no? Cuando nos presenta en Lucas 4, allá en la sinagoga de Cafarnaúm, ¿se acuerdan? El plan, el proyecto que tiene Jesús para esta vida pública, nos da todas estas como creativamente estas funciones para las que vino, y todo comienza ese día ungido por el Espíritu, citando a Isaías. ¿Se acuerdan ese texto tan hermoso de Lucas 4, no? Es decir, sin el Espíritu no podemos pronunciar ni una sola palabra de aliento, de consejo, de fortaleza, y no podemos llevar a cabo ninguna obra de amor que la creatividad de Dios nos proponga. Por eso, en una palabra o en poquísimas palabras, solo gracias al Espíritu podemos dar vida y vida en abundancia. Así que si queremos caminar juntos y que la Iglesia realmente viva su propio Pentecostés, su renovación, su plenitud del Espíritu, sí o sí tenemos que invocarlo, tenemos que desearlo. Pentecostés, me atrevería a decir con el Padre Ángel, es un trasplante del resucitado, un trasplante de vitalidad, de amor, de iniciativa de bien, de perdón, de ardor misionero, un trasplante. Así que nos dispongamos. Si nos acercamos a los textos de San Juan y aún más a los textos de Pablo, descubrimos una gran riqueza de lo que significa quedar llenos del Espíritu. Para un cristiano recibir el Espíritu tiene muchísimas consecuencias y trae muchísimos beneficios. Yo les voy a nombrar algunos. Ya sabemos que, por ejemplo, ¿no? Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer de lo alto si quiere entrar en el reino. Después Juan 4, cuando habla con la samaritana, le dice que para adorar al Padre hay que hacerlo en espíritu y en verdad, y esos son los adoradores que busca el Padre. Es decir, San Juan habla del Espíritu acá, allá, pero en donde más se concentra a compartirnos las funciones del Paráclito en el cristiano es en los capítulos 14, 15 y 16, que les recomiendo después lo lean con tranquilidad. Pero les doy algunas pautas de lo que dice en esos capítulos. En el 14 dice que el Paráclito, este modo de ser del Espíritu, ¿no? Que es estar siempre con nosotros. Esa es su función principal, que nos enseña y que nos recuerda todo lo dicho por Jesús, que da testimonio de Jesús, que prueba al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia, cuál es el juicio, que nos introduce en la verdad completa. Bueno, estas son algunas de las funciones que, según San Juan, tiene el Espíritu, que hace el Espíritu en el cristiano que lo recibe. Quedar llenos del Espíritu para San Juan, entonces, quiere decir, entre otras cosas, esto que acabamos de ver. Pero, si quisiéramos completar este abanico, siempre limitado, ¿no? Porque al Espíritu nunca lo vamos a poder contener ni describir totalmente, les propongo que nos vamos a los textos de Pablo. San Pablo concretiza, sintetiza los efectos, la funcionalidad del Espíritu en el cristiano de una manera increíble, ¿no? Y fíjense, dice que el amor de Dios, dice Romanos 5, ha sido derramado en nuestros corazones porque el Espíritu Santo nos ha sido dado. O sea que lo primero que podríamos decir hace el Espíritu, según Pablo, llenar nuestros corazones, llenarnos del amor de Dios.
vivifica y da la madurez. Hay muchos textos, ¿no?, en el que Pablo nos dice que el que siembra en su carne, de la carne cosecha corruptibilidad, en cambio el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna. Eso nos dice Gálatas 6, o nos dice que la ley mata, el Espíritu da vida. Segunda Corintios. Bueno, la vida es un proceso, ¿no?, que tiene su iniciación y que después va recibiendo las primicias del Espíritu. Pero se llega a la madurez, por eso les decía, el Espíritu da la madurez al cristiano, cuando se vive y se camina según el Espíritu. Así lo dice Primera de Corintios. Todos estos textos los tienen en el apunte que acompaña esta instancia. Así que tranquilos, lo que importa es que nos quedemos con esta fuerza del Espíritu que quiere hoy derramarse en nosotros. ¿Qué otra cosa, dice Pablo, hace el Espíritu cuando entra en el corazón de un cristiano? Nos hace templos de su presencia, nos hace inhabitados, ¿no?, por Él. Todo termina siendo uno con Él, cada cristiano. Así que es lindo sabernos inhabitados. Los padres hablaban de la deificación. Fíjense qué bonito, de la inhabitación, el Espíritu que está en nosotros y nosotros somos sus templos. Bueno, también sabemos, ¿no?, nos hace hijos, nos hace herederos de Dios. Todos los que queden guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8, son hijos de Dios, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud, no, sino habéis recibido un espíritu de adopción. Por eso clamamos Abba, papá. Qué lindo. También el Espíritu nos salva. Nos dice el texto, ¿no? Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. La carta a Tito. Él nos salva, pero además nos lava, nos santifica, nos justifica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, han quedado lavados, santificados y justificados, dice Pablo en 1 Corintios 6. Nos enseña a orar, como decíamos recién, el Espíritu viene en nuestra flaqueza, viene a lo más hondo de nuestro ser, se une a nuestro espíritu y nos hace llamar a Dios Abba, papito. Es decir, esto que es la novedad, ¿no?, de la oración cristiana, que Cristo nos comunica su mismo espíritu para orar con Él y como Él, porque Él llamaba a Dios Abba y nos enseña a llamarlo Padre nuestro. Así que esto es una cosa fantástica, cómo el Espíritu articula en nosotros las palabras de Jesús para dirigirnos al Padre. Nos hace verdaderamente libres. El Espíritu le da libertad al cristiano, ¿no? Y ahí donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Ojalá podamos vivirla, ¿no?, según el Espíritu nos motive, nos inspire. Otorga dones, carisma, ministerios. Bueno, de esto lo sabemos bien, ¿no?, que solo el Espíritu Santo puede transmitirnos a cada uno de nosotros disposiciones que nos perfeccionan, como son los dones. Y entonces estos son como inventos de Dios que remedian nuestra incapacidad para vivir la santidad, para seguir nuestra propia vocación. Los dones nos disponen a recibir connaturalmente a Dios. Imagínense, es increíble esta cantidad de dones que nos nombra Pablo: el gozo, la paz, la esperanza, la fuerza del Espíritu, la caridad, la sabiduría, la revelación, bueno, tantos otros, ¿no? Después la Iglesia ha sintetizado los innumerables dones del Espíritu en estos famosos 7 inspirados en Isaías 11, ¿no? Pero eso fue después. Pablo habla de muchos otros dones. Sería bueno que los leamos, que busquemos, que profundicemos, que sepamos qué significa quedar llenos del Espíritu Santo. Pero además Pablo enumera carismas, enumera ministerios,
como sabemos en la famosa lista de Romanos 12, de 1 Corintios 12, de Efesios 4, ¿no? La profecía, el apostolado, el gobierno, gobernar es un don de Dios, ojalá lo hagamos siempre que nos toque ese lugar, como lo haría Jesús, la palabra de sabiduría, de ciencia, de fe, las curaciones, los milagros, hablar en lenguas, interpretarlas, bueno, todos estos carismas, ministerios que sabemos otorga el Espíritu. Y también concede frutos, los frutos del Espíritu son producidos por los dones. Estos frutos son hábitos que nos benefician en orden a Dios, ¿no? Y entonces ahí en Gálatas tenemos los frutos del Espíritu que todos se deducen de uno solo, que es el amor, y los frutos son el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, bueno, la castidad y los frutos que están ahí en Gálatas 5. Los invito a que todos estos textos con tiempo, con calma, vayan profundizándolos, porque en este camino sinodal es fundamental que invoquemos a diario con mucha fe al Espíritu Santo. Una buena síntesis, yo creo, nos la podría regalar Gregorio de Niza. ¿Se acuerdan este Gregorio Nacianceno, este padre fantástico de la Iglesia, que hablaba tanto de la divinización del cristiano? Y entonces él dijo estas palabras: el Espíritu Santo, dedo de Dios, fuego, lo conoce y lo enseña todo, sopla donde quiere y cuando quiere, guía, habla, envía, separa, es revelador, comunicador de vida, porque Él mismo es vida y luz, construye el templo, deifica, perfecciona, de modo que antes del bautismo es invocado y luego es requerido, porque todo lo lleva a cumplimiento, distribuye los dones, crea a los apóstoles, profetas, evangelistas, doctores y forma el cuerpo íntegro y verdaderamente digno de nuestra cabeza, que Cristo. Entonces, fíjense esto y mucho más, porque no podemos abarcarlo nunca todo al Espíritu, hace el Espíritu en nosotros. Por eso, al comenzar, o mejor dicho, al seguir transitando con muchos frutos este recorrido sinodal, lo primero, lo más importante es que pidamos mucho Espíritu Santo. Lo necesitamos, lo pidamos con insistencia al Señor, todos los días, a cada momento, y cuanto más difícil sea la situación o cuanto más complicada, más Espíritu Santo tenemos que pedir, mucho, mucho, mucho. Y que sople como en Pentecostés, nos dispongamos a eso. Muchas veces nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? O encontramos hombres y mujeres sin aliento, sin soplo, solos, sin ideales, con dureza de corazón, sin esperanza, en una palabra, desalentados, sin soplo, sin aliento. Qué pena, ¿no? Pero somos bautizados, somos cristianos y sin embargo hay veces que no creemos en esta presencia de Dios, del Espíritu en nosotros, y por eso nos sentimos así. Cada vez más urgente, cada vez más necesario es que el Espíritu sople en nosotros y en nuestros ambientes, en todas partes. Fíjense que descubrimos una atmósfera sofocante a veces, ¿no? Asfixiante, de desolación, de egoísmo, de egocentrismo, de individualismo, de agresividad, de indiferencia, de insensibilidad, atmósfera de prepotencia, de marginación, de sálvese quien pueda, todos pecados contra la sinodalidad. En esta sola diapositiva podríamos hacer un gran examen de conciencia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encuentra este camino sinodal en torno, por ejemplo, a estas
a estas palabras que tenemos ahí en la pantalla, ¿no? Pero no nos quedemos ahí. El soplo del Espíritu Santo nos hace respirar el sano y puro aire de verdad, de optimismo, de alegría, de esperanza. Y entonces su soplo nos invita, y acá de nuevo los invito yo ahora a que hagamos examen de conciencia desde lo positivo. Nos crea actitudes y disposiciones sinodales el soplo del Espíritu. Entonces nos invita a la comunión, nos invita a la fraternidad, a la generosidad, a la mansedumbre, nos invita a la preocupación por el otro, nos invita a la sensibilidad por el otro, a la caridad, nos salvamos entre todos. Estas sí son actitudes, disposiciones sinodales. ¿Cómo estamos? Hay una imagen muy linda, una imagen sencilla, ¿no? Pero que nos puede ayudar a recordar la importancia de ser soplados en las heridas para suavizar el dolor. Y vieron que cuando un chiquito se lastima, viene corriendo a mamá, a la abuela, a papá, y estas personas grandes, ¿qué hacen? Le soplan sobre la herida, como si el soplo fuera curativo. Y el niño soplado parece hasta olvidarse de su dolor y vuelve corriendo a seguir jugando. El soplo es o parece ser curativo. Dios también sopla. Dios también sopla sobre nuestras heridas. Dios quiere curarlas. Dios quiere que volvamos a empezar. Nos dejemos soplar por papá, mamá Dios, que quiere que empecemos de nuevo. Y que si estamos caídos nos levantemos, y que si estamos solos experimentemos la comunión de la comunidad, que si estamos desalentados nos abramos a la fuerza del Espíritu. Por eso el mensaje de Pentecostés es un mensaje de esperanza. Nos dice que esta atmósfera contaminada, personal, comunitaria, familiar, no es definitiva, no está condenada irremediablemente a quedar siempre así. No, está y puede estar siendo continuamente purificada por el viento del Espíritu. Y entonces sea un espíritu como el de Elías, de una brisa suave, o sea un espíritu fuerte de ráfaga, como de viento, como el del Pentecostés, no importa el cómo. Lo que importa es que siempre Dios sugiere, consuela, suaviza, sana, cura, libera, nos llena. Cada una de estas horas que vivimos en este mundo, tantas veces sin Dios, pero no condenado al fracaso. ¿Cuál sería entonces la actitud frente al Espíritu? Bueno, la docilidad. Ven, dulce huésped del alma, ¿no? Reza la secuencia de la liturgia de Pentecostés. Al soplo de Dios, bajo la forma de ráfaga o de viento suave, necesitamos acogerlo. Necesitamos hacernos cargo. Necesitamos agradecerlo, necesitamos asumirlo con responsabilidad, porque también nosotros necesitamos ser misionados, recreados por este soplo. Y entonces la docilidad de dejarse llevar por el Espíritu como soplados por el viento, así como las hojas del otoño, ¿no? ¿Qué pasa con las hojas del otoño? Bueno, se despoja el árbol de las hojas que están secas, que caen y que fecundan después cuando se produce el humus, ¿vieron? Y se hace uno con las sales, los minerales, y bueno, y le vuelve a dar alimento a todo el árbol. Así también necesitamos que este tiempo de Pentecostés sea un tiempo para dejarnos despojar,
pero es un tiempo fecundo, este despojo es fecundo. Veamos de qué tenemos que dejarnos despojar para que el Pentecostés de esta creación sinodal de la Iglesia se haga de verdad, se haga de una vez y para siempre. Estas hojas que se dejan conducir, ¿no? Qué linda imagen. Tienen sentido, aunque a veces no entendamos los despojos, no entendamos los para qué, los por qué. Es una invitación a dejar que el espíritu del viento de Dios irrumpa y barra con nuestros impedimentos. Es la oportunidad para oír la voz del Señor que nos llama a dejarnos quemar por el fuego de su amor. Este momento de sínodo, pero no como un acontecimiento puntual, sino como un proceso, como un caminar juntos, todo esto es un nuevo nacimiento. Así que nos llama a dejarnos llevar. Habría que preguntarse a dónde queremos ser llevados, ¿no? Hacia dónde te sentís invitado a ir, porque la docilidad es la mejor y la primer palabra frente al espíritu que es sinodal, que es familia, que camina junto, ¿no? El Padre y el Hijo. Qué lindo. Bueno, termino con un pensamiento final para este camino sinodal. Quizás nos haga bien contemplar algunas hojas llevadas por el viento y afinar el oído interior para escuchar hoy la voz del Espíritu y cada día la voz del Espíritu. Reconocer que necesitamos al Espíritu y que necesitamos se quede con nosotros porque andamos débiles, porque nos sentimos solos, porque necesitamos ser curados, porque nos faltan las fuerzas para seguir muchas veces, ¿no? Abrir el corazón a la confianza, al abandono filial, para que brote en nosotros lo que cada corazón necesita exclamarle al Señor. Y algunos dirán, quédate con nosotros. Otros dirán, ten piedad de mí, Señor. Otros dirán, si quieres, puedes curarme. Pero seguro, en todos coincide la súplica, ven, Espíritu Santo. A ver, a los sinodales que están acá, ¿qué les pasó después de escuchar a Vero? A ver si tienen más ganas de participar también, ¿no? Ahora con esperanza. Me alegro que les haya gustado a los que han opinado ahí que les pareció lindo, menos mal. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Hola, venga, hola, ¿qué tal? No, muy didáctica la clase que dio. Yo no es que aconsejaría, yo digo, el Espíritu Santo está dentro nuestro y siempre decimos, ven, Espíritu Santo, pero está incorporado dentro nuestro y todas las mañanas, por lo menos lo que yo hago, es hablar con él. Es hablar con él para que durante toda la jornada pueda ser dócil a su espíritu. Me cuesta muchísimo, pero puedo ser dócil y poder tratar de escucharlo y que me acompañe y me guíe durante toda la jornada. Está muy bien, Claudia. Sí, nosotros lo llamamos, lo invocamos para renovar nuestra conciencia de su presencia en nosotros. Obviamente claro, que está siempre con nosotros y desde bautismo lo tenemos, como vos decís, incorporado, ¿no? Pero bueno, por ahí nos olvidamos y como que nos desconectamos. Entonces así, pidiéndole constantemente, llamándolo, invocándolo siempre, es como nosotros tomamos conciencia de su presencia viva en cada uno, ¿no? Así que está bueno lo que vos hacés todas las mañanas, muy bien. Seguí haciéndolo y pidiéndole específicamente en este tiempo un corazón sinodal, ¿no? Que es un poco acorde a lo que estamos compartiendo. Claro, gracias. Gracias a vos, Claudia. En el chat, Verónica, tenemos una pregunta. José dice, ¿qué acciones o tareas podemos... Perdón, porque se corrió la pantalla. A ver. ¿Qué acciones o tareas podemos hacer para afinar el oído interior?
Y bueno, es un ejercicio, ¿no? El tema de escuchar, pero yo creo que uno, por ejemplo, ¿no? Como pide ejemplo concreto, entiendo ahí, en la medida que uno se familiariza más con la palabra de Dios, va escuchando, va adentrándose en el mundo de la palabra, entonces, bueno, cuando va leyendo le va resultando familiar, le va resultando conocido, y entonces claramente así uno va aprendiendo a escuchar, porque es una gracia poder escucharlo a Dios. De hecho, Él nos habla sobre todo y de manera más plena, más, podríamos decir, más perfecta, nos habla a través de su palabra. También nos habla a través del hermano, a través de la comunidad, a través de la presencia, ¿no? De 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Nos habla en el pobre, bueno, nos habla en la circunstancia y en los hechos cotidianos, nos habla cada vez que sale a nuestro encuentro con un acto de providencia, por ejemplo, nos habla de muchas maneras, pero en la palabra nos habla de manera más perfecta, más plena, y entonces uno puede ir aprendiendo a escucharlo. Por eso Dios, cuando se dirige a su pueblo, la primera palabra, ustedes lo saben muy bien, en Deuteronomio 6, la primera palabra que Dios le dice al pueblo no es amar a Dios sobre todas las cosas, sino es escucha, Shema Israel, al Señor. Y esto es un mandamiento, hay que escuchar, aprender a escuchar, ¿no? Y bueno, y se aprende ejercitándose en la escucha. Esto quiere decir que uno toma el texto y no empieza pidiéndole o dándole gracias, toma el texto, lo lee haciendo silencio, lo lee preguntándole qué dice, lo lee y le pregunta qué me dice, y eso son 2 instancias de escucha. Y después viene qué le digo yo al texto, ¿no? Cuando hago la lección. Entonces, bueno, hay que aprender a callarse, a dejar que la palabra te hable y después a responder y no empezar hablando. Eso es un ejercicio que podemos hacer para afinar el oído. Y después discernir. El segundo ejercicio que podemos hacer para afinar el oído es discernir. Hacer realmente un discernimiento, una distinción de los espíritus, ¿no? Y decir, bueno, esto viene de Dios, viene de mí, viene del mal espíritu, ¿de dónde viene esto que tengo como propuesta? Y bueno, y hay que discernir y empezar a hacer ejercicio, ¿no? Porque esto no nos nace, no nos nace espontáneo, se va haciendo. Así que esto es como el ejercicio cotidiano que uno, si quiere salir a una maratón, no puede salir corriendo el primer día, tiene que ejercitarse. Bueno, en la escucha a Dios es lo mismo. Yo creo que los pequeños detalles, por ejemplo, de proponerse, ¿no? Decir, bueno, no voy a ser siempre yo la que habla, voy a tratar de escuchar al otro, ya te dispone a escucharlo también a Dios. Entonces uno puede sentarse en una reunión y no empezar hablando uno, sino escuchar. Podés hablar, estar en la mesa con tu familia y decir, bueno, hoy voy a escuchar. Podés estar en el colegio y en vez de hablar, voy a decir, bueno, hoy voy a escuchar. Y así vamos afinando el oído para la escucha y eso también se traslada a Dios. Gracias, Verónica, clarísimo. José, ahora sí hay que ejercitar, con todo lo que nos dijo. Ana María también tiene levantada la mano. Ana María, si abrís el micrófono. Hola, buenas noches. Sí, parte de lo que dijo Verónica era lo que yo quería comentar. A mí me costó callarme, hacer silencio y escuchar y ser dócil, porque a veces para donde te guía el Espíritu Santo uno no quiere ir, pero es el lugar correcto. Uno es medio como que se encapricha que ahí no, pero es ahí sí. Y hay que dejarse llevar. Al principio cuesta, a mí me costó, pero después fue fácil. Y es hermoso, ese abandonarse en las manos del Señor y dejarse conducir. Uno llega a ver cosas inexplicables. Los ojos del alma se abren y uno ve cosas que los demás no ven. Y a uno a veces lo tildan de loco, pero son cosas del Espíritu Santo que suceden, son como regalos.
Yo los tomo así como regalos, como caricias, como cosas que me deja ver a mí o sentir que a los demás no. A veces no los puedo compartir porque dicen eso, que uno está loco. Pero Y yo creo sí, que es producto de la fe. tal cual, Ana. De todas maneras, siempre el Señor, siempre, absolutamente, siempre te pone en el camino alguien que te entienda. Es verdad que a lo mejor no son los que vos esperabas que te entiendan o con quien vos quisieras compartir, ¿no? Pero siempre hay alguien que el Señor te pone en el camino, así que hay que también discernir, escuchar en ese sentido, a ver quién es con quien yo estoy llamado a compartir, porque desde siempre vamos de dos en dos. Así que esta modalidad divina, que es mandarnos de dos en dos, hay que buscar la otra parte, ¿no? A veces no es el amigo o la amiga o la persona que vos hubieras elegido, pero es la que el Señor te pone para compartir esa experiencia de Dios que te va regalando Él, ¿no? Así que, bueno, Sí, ánimo a seguir buscando. sí, Seguro que tal vas a... cual. O te sorprende con una persona que está en una posición completamente opuesta y en ese momento te sale a favor, ¿no? O sea, Tal cual. y vos Sí, me sí, decís, wow, es fuerte esto, es fuerte. qué lindo. Sí, Bueno, sí. muy bien, Ana. Muchas gracias. No sé, Anita, si hay otra pregunta, otra intervención, alguien más que quiera decir algo. Ahí levantó la mano Víctor Hugo. Hola, hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, Espero que perfecto, hola sí. Víctor. No, el tema, bueno, la palabra sínodo, que nosotros acá en Morón pensábamos que el padre Jorge Vázquez, el obispo, había traído esa palabra nueva y empezaba con el sínodo, y después te das cuenta que, bueno, San Crisóstomo y después del Papa Francisco lo retoma y, claro, decir, bueno, está bien, no es una locura del padre obispo de Morón, así que eh, eso por lo menos... eh, me deja tranquilo que vamos por un buen camino. Y, y después dice, Claro, es la bueno, iglesia toda. claro, después, bueno, me gustaron así las imágenes, ¿no? Dice, bueno, también hay una canción que dice, hay que ser como hoja seca y dejarse llevar, decía la canción, ¿no? Que el espíritu, tenemos que ser como hoja seca. Pero bueno, a veces hay que tener cuidado porque también hay otra canción que dice, llévame donde los hombres necesiten tu palabra, mis ganas de vivir, ¿no? Y claro, y a veces te lleva y vos decís, ¿qué hago acá? Pero bueno, el espíritu te va poniendo, ¿no? Y Tal esto cual. de, y esto de la escucha, bueno, también tuvimos acá en Morón un taller de la escucha, ¿no? Que, con un padre genial, y decía, ¿no? Las primeras palabras del mandamiento de la ley judía, ¿no? Decía, escucha a Israel, ¿no? Lo primero, ¿no? Antes de todo, dice, escucha a Israel. Entonces, bueno, tenemos que aprender a escuchar y a veces, bueno, nos gusta esto de hablar mucho. Así que bueno, es un, es una práctica muy difícil, más para lo que nos cuesta que somos más tímidos, ¿no? Ah, mentira. Pero bueno, nada. Así que bueno, muchas gracias, Verónica, por las palabras y muy, muy linda la charla. Bueno, gracias Víctor. Gracias. Nosotros vamos a tener a Verónica mañana también, así que ya estamos casi en horario. Pero bueno, acá en el chat son todas maravillas. Un placer escucharte, hermoso, súper hermoso. Alguien acota acá diciendo que es el espíritu el que hace que salgamos de nosotros mismos y de nuestra autorreferencialidad. Somos con otros. Bien, pero todos los demás son apreciaciones y halagos, Vero. Bueno, me Así que alegro. Yo estoy en el celular y no veo nada, así que para la gloria de Dios. bueno, te agradecemos mucho y te esperamos mañana entonces. Y mañana de vuelta. Dale. Dale. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias especialmente a Verónica por hacerse presente y por aclararnos tantos las ideas y darnos tanta esperanza sobre todo. Así que gracias a todos. A ver, Hilda. Gracias a todos. Quería decirle de que gracias porque nos ha dado las pautas para buscar al Espíritu Santo.
Y para mí sí es todo nuevo y agradecida porque me ha impactado la clase más del Espíritu Santo. Gracias. Me alegro mucho, Hilda. Bueno, entonces a todos los despedimos. Hasta mañana, que seguimos con... ¿Sí? Perdón. No. Bueno, mañana la charla sigue con el tema del discernimiento y el sínodo, así que... estás ahí, Verónica, no te creí que ya te habías conectado. Así que, bueno, hasta mañana y muas gracias. Gracias a Chao, ustedes. hasta mañana. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Hasta mañana. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. Muchas Mañana. gracias. Chao. Chao, gracias.